A qué deseamos delante del Señor. Y van a estar atentos los que están en la casa de oración, porque igual quiero que interactuemos en el mensaje de hoy. No se olvide que cada tanto como iglesia de Longaví vamos a los libros de sabiduría. Nos recorremos desde Job cada tanto hasta Cantar de los Cantares, a pesar de que Cantar de los Cantares no lo hemos visto mucho. En algún momento vamos a estudiarlo más a fondo. Y hoy, más que ir netamente al libro de los Proverbios, quiero que vayamos a un par de salmos y después nos movamos en algunos versículos del Nuevo Testamento. Ya la pastora va a ir buscando y teniendo a mano, y para que me ayude a leer Romanos 13, 14 y Filipenses 1, 23. ¿Ya? Entonces hoy quiero presentar el tema y que meditemos bajo el tema, o bajo el título de tema, ¿qué deseamos delante de Dios? ¿Qué deseamos delante de Dios? Y el texto base lo vamos a tener en Salmos, Salmos 10, versículo 17. Solo para el inicio nos vamos a poner en pie con nuestras Biblias. Salmos capítulo 10, versículo 17. Idealmente es bueno que todos tengan su Biblia porque la tienen de hecho y puedan buscar los versículos. ¿Ya? Voy a dar 1 o 2 minutitos para que busquemos la palabra. Salmos capítulo 10, versículo 17. Leo conforme estoy autorizado en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, y su palabra dice así a la letra. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento. Quiero comenzar con esta pregunta y quiero que la amada iglesia en casita de oración interactúe. ¿Qué es un deseo? ¿Qué considera usted o un sinónimo o una definición de la palabra deseo? ¿Hermana Daniela? ¿Es un querer? Ya, es un querer. ¿Qué más, hermano Dila? Anhelo. Bien, es un querer, un anhelo. ¿Alguien más tiene otra definición, otro sinónimo? Querer algo. ¿Ya? ¿Querer algo? Mire. Aspirar a algo. Vamos ordenando. Por ahí alguien dijo que es un querer, un anhelo, querer algo, aspirar a algo. Y si ordenamos todos estos argumentos que son definiciones y sinónimos, un deseo es un anhelo humano de querer alcanzar, poder aspirar a algo que nuestra vida necesita. Entonces, un deseo, mucha atención aquí, está ligado a una necesidad. Si no hubiese necesidad, no existiría ese anhelo. Entonces, ahora sigo profundizando en esto. ¿Cuál es su querer? ¿Cuál es su anhelo? ¿Qué es lo que usted realmente quiere? ¿Y a qué usted aspira? Quiero que piense y quiero que alguien con sinceridad me responda. Yo voy a comenzar. ¿Qué quiero? ¿Qué anhelo? ¿A qué aspiro? Y yo tengo que ser consecuente. Yo tengo que hacer una separación entre lo común de mis anhelos, mis deseos, mi querer, a lo que tiene un efecto positivo y eterno en el área espiritual. Porque hay anhelos que se van a quedar acá abajo, que quizás no son malos, pero el verdadero querer, sentir, anhelar y
que realmente nosotros queremos, aspiramos o nos proyectamos, debe ser a lo eterno. Ese debiese ser nuestra meta suprema. Vamos a ver después algo que dice el apóstol Pablo, muy importante, que no está en el sentir de todo cristiano. Entonces, yo como hombre de Dios, ¿cuál debe ser mi anhelo, mi deseo, mi aspiración? Primero, de acuerdo a Biblia, conocer mejor a mi Padre Celestial. Por ende, que cada paso que yo dé sea para que Dios se glorifique. Y en consecuencia directa a esto, que almas se salven. Le pregunto a la iglesia, como pastor, como hombre de Dios, desde lo espiritual, ¿es un deseo correcto? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Ahora, sin separar al hombre de Dios, pero del hombre que es esposo y que es padre, mi deseo humano, mi anhelo, mi aspiración, mi querer genuino, es que primero mi familia también tenga este sentir de comunión con Dios y que al mismo tiempo mi familia tenga dentro de todo las comodidades que quizás yo no tuve en su momento. Al mismo tiempo, deseo de parte de Dios, voy a hablar principalmente, por ejemplo, de mi esposa, que Dios la proyecte en todas las áreas donde Dios la está moviendo. Y sobre mis hijos, que cada uno pueda llevar una vida sana, de amor y de crecimiento, al punto que me encantaría que todos lleguen a ser profesionales. Ahora, si no logra alguno serlo, no puede sentirse menos que otro que lo logre, porque también detrás hay un plan de Dios. Entonces, ese anhelo humano hacia mi familia y, por ejemplo, hacia la iglesia, hacia la congregación, que Dios les prospere, es un buen anhelo, un buen deseo, una buena aspiración, un buen querer. Amén. Ahora, en el equilibrio, tenemos que aprender a poner prioridades. Mis primeros anhelos, mis primeros deseos deben ser espirituales, pero equilibrados y en concordancia a los anhelos naturales, al deseo natural. Después vamos a ir a los textos, pero todavía está la pregunta. ¿Qué anhela usted? ¿Qué desea usted? El joven, ¿qué anhela en este tiempo? ¿Qué desea? Algunos de los jóvenes respondan. ¿Cuál es su verdadero deseo en este tiempo? Porque a veces las prioridades cambian según las edades, las circunstancias y las metas alcanzadas. ¿Qué desea el joven? Una pregunta. ¿Desea llegar a ser un profesional, por ejemplo? ¿Amén? ¿Alguno dirá sí? ¿No? ¿Sí? Ahora, los que están en la preadolescencia todavía en estudios básicos, ¿cuál sería su deseo, su anhelo, su aspiración en su edad presente? ¿Qué quisiera? Puede ser algo espiritual, como puede ser algo natural en el día a día que le toca desempeñarse. Ser grande y conquistar mi meta. O sea, crecer y alcanzar las metas. Bien. Por ejemplo, usted, hermana Daniela, ¿qué anhelaría en este tiempo, al tiempo presente? ¿Qué desea? Muchas cosas. Ya, se ve que tiene muchos deseos, pero yo incluso de parte de Dios como padre deseo que también Dios la haga una joven valiente, Sí, Señor. dispuesta, Amén. y que las doncellas del Señor y los príncipes del Señor sean guardados del mal. Ahora, la amada pastora, por ejemplo, en su área laboral, ¿qué desearía? Perfeccionar lo que estoy estudiando y poder trabajar en ello. Perfeccionar lo que está estudiando y trabajar en ello. Observe bien un detalle, hay un punto en común de parte del deseo y anhelo humano en lo natural. Todos queremos un bienestar, un crecimiento y una proyección. Todo eso es correcto. Bienestar, crecimiento y proyección. Todo eso es correcto. Pero vamos al Salmo
Y aquí vamos a descubrir sabiduría de Dios para que esto se concrete. Mucha atención y luego leo nuevamente el Salmo. El deseo de los humildes oíste, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Detengámonos ahí. Leamos este versículo del Salmo en dos secciones, sección A y sección B. ¿Qué nota de la sección A? El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. ¿A quién va a oír en un sano deseo Dios? ¿Al altivo? ¿Al soberbio? ¿Al que quiere algo que no es lícito? ¿O al humilde? Al humilde. ¿Y sabe qué significa ser humilde? Ayúdenme ustedes. ¿La humildad la define la forma en que vestimos? No. ¿La humildad la define en los bienes que poseamos? ¿La humildad se expresa externamente? ¿Qué es humildad? Y tome un ejemplo de una persona en cuanto a la humildad, de una persona de la Biblia. ¿Quién fue el ser más humilde que pasó en la tierra? Y Jesús, el Señor. Ahora, ¿qué característica tenía esa humildad en el Señor Jesús? Amable, sencillez. No ser como los demás. Marcó una diferencia. No ser como los demás, marcar una diferencia. Ahora, el Señor Jesucristo tenía dos características. Él era manso y humilde. O sea, la humildad está ligada a una forma de ser propia de la persona que se expresa exteriormente. Amén. Yo le pregunto, una persona con muchos recursos económicos, con una vida de muchas comodidades, que vista elegantemente, que coma bien, que viaje por el mundo, que sea exitoso, ¿puede ser humilde? Amén. Y una persona quizás más pobre económicamente que uno, que no vista bien, que no tenga grandes comodidades, ¿puede ser soberbio y altivo? ¿No? Depende. Depende de la... No va la vestimenta ni las cosas que poseen, pastor. Ya, perfecto. Depende de la... Pero ¿ha conocido gente usted sin grandes recursos que es soberbia, Sí. que es altiva? Sí. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí hay algo clave. La parte natural, donde queremos comodidad, proyección y queremos realmente un crecimiento en todas las áreas, Dios la puede responder. Pero Él va a exigir de nosotros que sepamos ordenar las cosas y ligar las cosas al temor reverente de Él. Porque la manifestación de humildad y mansedumbre que identificó y diferenció al Señor Jesucristo fue que Él todo lo que hizo lo hizo en el temor reverente hacia Dios, el Padre. Me gusta mucho, me encanta un versículo que está en San Juan 4:34, cuando Él dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Entonces, el hacer la voluntad de Dios tiene ese gran requisito que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con temor reverente. Entonces, todos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, que involucra objetivos, metas y todo lo que pueda ser alcanzable en el ámbito natural, tiene que proyectarse desde nuestra relación espiritual genuina con Dios. El joven nunca va a llegar a ser una persona de éxito en el ámbito natural si primero no aprende una verdadera relación espiritual con Dios. Porque probablemente el factor económico, que no necesariamente condiciona si somos o no humildes y mansos, si no hay una relación genuina, le va a torcer su corazón. Ahora, hay un proverbio que algunos dicen que es un proverbio del conformista. Yo para nada encuentro eso. En estas teologías raras de prosperidad, voy a leer el proverbio directo de acá. Dicen que este es el proverbio de aquel que se contenta con poco,
con ese que no tiene proyecciones, que no tiene anhelo, que no tiene deseo. Y lo quiero leer. Aquí mire, yo solo leo, usted escuche. Proverbios 30, versículo 8 y 9. Mucha atención. Incluso desde el 7. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Agur, el que escribe este proverbio, tenía este anhelo y deseo. Esto es lo que deseo. No me lo niegues mientras esté vivo. Quiero morir sabiendo que me cumpliste este deseo. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Temor de Dios. Amén. No me des pobreza ni riqueza. Amén. En tiempos donde muchos anhelan riqueza, este hombre le da una bofetada a la cara a ellos que están haciendo las cosas mal, desligados de Dios. No me des pobreza ni riqueza. Manténme el pan necesario. Amén. Eso no es conformismo. Eso es priorizar las cosas. Sí, Jesús. Si yo sé que algo me va a hacer mal, no es un deseo correcto. Pero si algo va a estrechar mi vínculo de relación con Dios, sí, Dios me puede responder. Sí, Señor. Ahora, atención acá. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Esto es gracias a mi dinero, es gracias a mis estudios, es gracias a mi trabajo, es gracias a que yo soy inteligente. Crecí, me engrandecí. Hubo un rey llamado Nabucodonosor, usted lo puede estudiar en casa, que aparece claramente que el hombre se ensoberbeció, le entró la soberbia extrema en el capítulo 3 del libro de Daniel. Y Dios lo vuelve loco por 7 años. Y después de ese periodo que lo volvió loco, recién reconoció quién era Dios. ¿Ah? Ahora, voy a cerrar acá. Mire. O que siendo pobre, hurte. A veces la necesidad, dicen por ahí, tiene cara de hereje. Y blasfeme el nombre de mi Dios. Ese no es un proverbio que presente conformismo. Ahí hay sabiduría. Es el proverbio que necesitamos atender para entender lo que este salmo nos está enseñando. Tu deseo, tu anhelo, tu aspiración, tu proyección, tus metas, tus objetivos siempre van a ser lícitos solo y cuando tengan que ver con nuestra relación con Dios genuina. Temor reverente va a producir lo que ahora vamos a escuchar. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Y ahora dice, mucha atención, la sección B. Tú dispusiste su corazón. Y ahora dice, y haces atento tu oído. ¿Se fija la relación? ¿Quién va a ir propiciando que nuestro corazón tenga una disposición real al temor reverente? Por eso la Biblia dice, temor de Jehová. Por ejemplo, Proverbios 1:7. Temor de Jehová. ¿De quién viene esa reverencia? De Dios mismo hacia el corazón del que es humilde. No lo producimos el temor nosotros mismos. Temor de Jehová, para que entiendan, es respeto, honra, deseo de glorificar a Dios, de engrandecer el nombre de Dios. Y si hacemos eso, nuestros anhelos y deseos y proyecciones, fácilmente Dios los puede responder, pero no a la inversa. Van a aprenderse un versículo de memoria. La hermana Daniela y todos van a aprender un versículo de memoria. Y los que también van a escuchar en la retransmisión, se lo van a aprender. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Ahí está la clave del deseo. Más primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Se fija el orden? Ahora, tú dispones su corazón. Dios nos lleva a la disposición correcta, en el deseo correcto. Pero ahora dice, y haces atento tu oído. ¿Se fija? Hay una relación. Dios prepara nuestro corazón
para que hagamos las cosas correctamente, para que nuestros deseos armonicen con su voluntad, y ahora Él va a responder ese anhelo que tenemos. Ahora, voy a pedir a la pastora, por favor, vamos a pasar rapidito, sí, a un siguiente salmo, y de la pastora va a leer. Este salmo solamente lo voy a leer para complementar, ¿ya? Después la pastora va a leer los pasajes que le pedí. Solamente lo voy a leer, mire. Salmos 20 ahora. Salmos 20. Dice 3 y 4. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Ah? Dios nos puede dar el deseo de nuestro corazón siempre y cuando nuestra relación delante de Él sea lícita. Ahora, ¿qué no es lícito? Y la pastora va a leer, me parece mucho que le dije, Romanos 13, 14. Y después vamos a ver el gran deseo del apóstol Pablo, que poco se ve ese deseo. Filipenses 1, 23. Romanos 13, 14, por favor. Amén. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no plomeáis para los deseos de la carne. ¡Wow! ¿Ah? Mire, y para que se entienda mejor el versículo que leyó la pastora, lo voy a leer desde el 13. Andemos como de día. Estos son deberes cristianos. Honestamente, con humildad. ¿Ah? No en glotonerías y borracheras, no soberbios ni altivos, no en lujurias y lascivia, no en contienda y envidia. Eso es todo perversión. Y ahora dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que Dios no va a responder en cuanto a deseos, anhelos, deseo como tal, querer, y también aspiraciones que son de nuestra naturaleza caída. Yo quiero mucho dinero para ser más grande que otro. Dios no te va a dar esa posibilidad de que tenga ese dinero, porque Él no quiere dañarte. Yo quiero ser el mejor corista para que me aplaudan. Yo quiero tener la congregación más grande para que me alaben como pastor. Esos son deseos de una carne corrompida, de naturaleza caída. Esos anhelos despegados de Dios, jamás Dios los va a responder. Y ahora, para ir ya prácticamente concluyendo, Filipenses capítulo 1, versículo 23, por favor, amada pastora. Mire el anhelo que tenía el apóstol Pablo. ¿Quién quiere eso? 23. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Mire, en 1:21 de Filipenses, el apóstol Pablo fue capaz de decir esto: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y ahora dice lo que leí la pastora: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, estaba entre la espada y la pared. Delante de ti, Señor, yo deseo poder seguir siendo un aporte en la obra. Pero mi deseo interno, urgente, es que ya quiero estar en tu presencia. ¿Quién realmente en estos tiempos desea eso? Si incluso el instinto más primario que Dios puso en el ser humano es el instinto de la supervivencia. Incluso a nivel de cristianismo, cuando uno pregunta ¿quién se siente preparado para irse con el Señor?,
un alto porcentaje de la iglesia duda de su propia salvación. Eso habla de una mala relación con Cristo. Y después nos quejamos cuando no recibimos nuestros deseos, anhelos y aspiraciones. Ahora, si optimizásemos nuestra relación con Cristo en forma genuina, realmente podríamos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Quién hoy por hoy dice: deseo morir, deseo partir? No, porque todavía estamos tan arraigados a los deseos netamente naturales que se nos olvida que el orden que quedó establecido, por eso el versículo a memorizar, es primero los anhelos, las proyecciones, todo lo que tiene que ver con el plano espiritual. Entonces, a conclusión, número uno, primera conclusión, tenemos que establecer y entablar, tener una relación genuina con Cristo, de optimizar esa vida espiritual. El apóstol Pablo lo aprendió y lo enseña. Conclusión número uno, establece una genuina relación con Dios. Conclusión número dos, la prioridad es anhelos eternos antes que anhelos temporales. Y número tres, en conclusión, lo que presentaba el autor de los Proverbios: saber que esto no es conformismo barato, sino que es equilibrio perfecto. Que Dios no nos dé tanto para que blasfememos de su nombre, para que nos olvidemos de su nombre, y que no vivamos tampoco en la miseria para que blasfememos de Dios. Señor. Que Dios bendiga a la iglesia, que Dios bendiga los anhelos, los deseos y las aspiraciones de cada uno, y que Cristo reciba gloria. Cierro su palabra glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.